Osama Bin Laden está muerto. El líder de Al-Qaeda había sido el enemigo público número uno de Estados Unidos y gran parte del mundo, ya que había planeado una serie de ataques terroristas contra los Estados Unidos que culminaron en el ataque del 11 de septiembre. Había evitado la captura durante 10 años, moviéndose de casa segura en casa segura, pero el grupo SEAL lo había rastreado y lo había baleado. El autor intelectual del terror ya no existía y su cadáver había sido identificado de manera concluyente. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: ocuparse de su cuerpo. Pero, ¿cómo se lleva realmente a un líder terrorista al descanso eterno? ¿Qué hizo Estados Unidos con el cuerpo de Osama Bin Laden? ¿Cómo reaccionaron los países implicados en su caída? ¿Qué sucedió después de su eliminación? Pues quédate con nosotros para averiguarlo. Recuerda apoyarnos con un like y una suscripción para seguir sacando contenido de calidad para ti. Ahora, sin más que añadir, comencemos con el video. Estados Unidos eligió una opción inusual, una basada en la religión y la historia. La opción más eficiente para lidiar con el cuerpo de Bin Laden habría sido la cremación. El proceso de quema no dejaría rastro de él y aseguraría que no hubiera un entierro o un lugar para que él sea conmemorado. Pero la cremación es ilegal en el Islam y Bin Laden era un musulmán devoto. A pesar de que era enemigo de los Estados Unidos, querían respetar su fe. Esto evitaría enojar a sus seguidores y potencialmente causar más represalias. Si bien la práctica de profanar los cuerpos de los enemigos era común en la antigüedad, era algo que estaba muy mal visto y por debajo de los Estados Unidos hoy. Entonces, ¿por qué no enterrarlo? También hubo muchos problemas con eso. Por un lado, un país necesitaría reclamar su cuerpo. Bin Laden había muerto en Pakistán, pero el gobierno pakistaní negó todo conocimiento de sus actividades y ciertamente no iba a reclamar su cuerpo. Pasó la mayor parte de los últimos 10 años en Afganistán, pero el gobierno allí estaba alineado con Estados Unidos ahora y luchando activamente contra los partidarios de Bin Laden. Llevar su cuerpo allí para el entierro irritaba a esos terroristas y haría que el gobierno trabajara más duro. Y luego estaba el país de origen de Bin Laden, Arabia Saudita. Si bien su motivación inicial para convertirse en terrorista fue vengar lo que pasaba con la profanación de Arabia Saudita por la presencia de tropas estadounidenses, los saudíes no estuvieron de acuerdo. Había invitado a esos soldados durante la Guerra del Golfo y vieron a Bin Laden como un traidor y terrorista. Claramente, nadie quería llevárselo, y enterrar a un monstruo siempre es complicado. A lo largo de la historia, aquellos que ponen a los villanos a descansar siempre han tenido que jugar un complicado equilibrio. Cuando se trata de reclusos condenados a muerte, por lo general depende de la familia. Pueden reclamar los restos y enterrarlos en un terreno familiar, pero es posible que familiares de la víctima puedan venir y perturbar su duelo. Pero Bin Laden no solo fue un asesino. Cuando un villano histórico tiene un movimiento detrás de él o incluso una nación, ¿qué le sucede a su cuerpo? Puede ser un asunto de seguridad nacional. Cuando el asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, fue baleado, su cuerpo fue inicialmente puesto bajo custodia federal y retenido allí para su identificación durante un periodo prolongado. Sin duda, el gobierno hubiera preferido mantenerlo allí, pero la familia Booth tenía un poderoso clan de actores con influencia y finalmente pudieron recoger el cuerpo y llevárselo a casa a la parcela familiar en Baltimore. Allí fue enterrado junto con una pequeña ceremonia llena de leales, mientras que Maryland se quedó en la Unión. Había muchos simpatistas confederados allí y muchos sin duda vieron a Booth como un héroe. Si bien la trama de Booth sigue en pie, John Wilkes Booth solo tiene una pequeña lápida sin marcar haya, y no fue la única figura infame que fue expulsada con estilo. Francisco Franco fue un caso atípico en lo que respecta a los dictadores fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Él se había mantenido al margen de la Alianza del Eje y pudo mantenerse como líder de España durante décadas. Incluso hoy en día, muchos sobrevivientes de su reinado hablan con cariño de él. Después de todo, no experimentaron nada malo porque mantuvieron la cabeza baja y no lo criticaron. Y aquellos que fueron atacados por él, bueno, la mayoría de ellos no están aquí para hablar de ello. Entonces, cuando murió en 1975, se le dio un funeral de estado y un lugar destacado en un mausoleo en el Valle de los Caídos, un enorme monumento construido por Franco. Esto le otorgó un lugar de honor en el país y fue fuente de gran controversia hasta que el gobierno lo exhumó en el 2019 y llevó sus restos a un cementerio más pequeño donde su esposa fue enterrada. Y no fue el único líder de la era de la Segunda Guerra Mundial que continuó causando caos después de su muerte. ¿Cómo conmemoras el hombre que mató a millones? Bueno, sí, ese hombre es Joseph Stalin en la Unión Soviética.
Lo presentas como un héroe de la revolución y darle un funeral de estado masivo. Después de la muerte de Stalin por una enfermedad en 1953, fue enterrado en el mausoleo de Lenin y fue conmemorado por las principales figuras de la Unión Soviética. Una multitud masiva se reunió para presentar sus respetos, y esto provocó un incidente de estampida masiva donde murieron cientos de personas. El cuerpo de Stalin eventualmente sería trasladado a la necrópolis del muro de Kremlin, la ciudad soviética, el monumento más grande de la Unión, hasta que su sucesor, Nikita Khrushchev, finalmente lo eliminó como parte de su campaña de desestalinización. Pero en un caso dado, los soviéticos decidieron que la mejor solución era simplemente ninguna solución. Todo el mundo sabe que Adolf Hitler encontró su fin en un búnker de Berlín, antes de que pudiera ser arrestado por los aliados. Pero, ¿qué pasó después? Nadie lo sabe con certeza. Sabemos que los soviéticos arrasaron el búnker y luego el cuerpo de Hitler nunca más se volvió a ver. El consenso es que el cuerpo fue destruido, pero persistieron las especulaciones sobre lo sucedido durante las décadas, e incluso los soviéticos encargaron informes sobre si podría haber sobrevivido. La ambigüedad condujo a muchos problemas, incluidos informes falsos de avistamientos de Hitler, pero todos estuvieron de acuerdo en que probablemente era mejor que enterrar al dictador nazi y dejar que los neonazis no estuvieran en un sitio conmemorativo para reunirse. Y en un caso, la controversia sobre el lugar de entierro de un dictador se salió completamente de control. La monarquía en Inglaterra era casi absoluta en la década de 1600, hasta que llegó Oliver Cromwell, el poderoso general inglés, dio un exitoso golpe de estado contra el rey Carlos I, lo que llevó a la ejecución del rey, después de lo cual gobernó como Lord Protector hasta su muerte. Bajo su mandato, emprendió una política exterior agresiva y persiguió a los católicos romanos. Su muerte condujo a un vacío de poder, que finalmente llevó a los realistas a regresar al poder, y el hijo del rey Carlos I volvió al trono. Uno de sus primeros actos fue ordenar que sacaran el cuerpo de Cromwell de su tumba. Realizó un simulacro de ejecución y decapitó el cadáver, y la cabeza de Cromwell se exhibió en una pica y se transmitió durante cientos de años, así que no es de extrañar que Estados Unidos quisiera ser muy cuidadoso sobre cómo manejar el cuerpo de Bin Laden. La cremación estaba descartada, al igual que un entierro adecuado. Probablemente se discutió un entierro anónimo y sin marcar, pero si se corriera la voz, causaría un caos, así que se tomó la decisión de enterrarlo en el mar, con suficientes preocupaciones para asegurarse de que uno podría encontrar o recuperar su cuerpo. El entierro en el mar es común, pero generalmente era una cuestión de utilidad. Soldados marineros y piratas que murieron en el mar no pudieron ser transportados de manera segura a lo largo del viaje del barco, por lo que lo mejor que pudo hacer el capitán fue pagarles tributo y enviarlos al mar. Pero esto no sería un entierro marino normal. La tradición islámica requiere que un cuerpo sea enterrado dentro de las 24 horas de la muerte, por lo que los Estados Unidos actuó rápidamente tan pronto como se identificó su cuerpo. Tomaron fotografías para identificarlo de manera concluyente y luego trasladaron el cuerpo a bordo del US Carl Vinson. Luego llevaron a cabo ritos funerarios islámicos, lavaron su cuerpo, lo envolvieron en una tela blanca e incluso llevaron un traductor árabe para proporcionar ritos religiosos, pero no iban a correr ningún riesgo. Después de que el cuerpo de Bin Laden estuvo completamente amortajado y todos los ritos religiosos terminaron, fue envuelto en cientos de libras de cadenas de hierro y fue cargado en una tabla de madera. La tabla fue empujada hacia el borde del bote, inclinada hacia adelante, y el terrorífico cuerpo del líder se deslizó en el agua, para nunca más ser visto. Esto no solo aseguró que Osama Bin Laden no estuviera en una tumba que pudiera convertirse en un santuario para los extremistas, pero garantizó de que nadie pudiera recuperar su cuerpo. Así que esta fue probablemente una solución satisfactoria para todos, ¿verdad? No tanto. El entierro en el mar no se considera un rito islámico apropiado si hay otras opciones disponibles, y si había otras opciones disponibles depende mucho de su perspectiva. Algunos dijeron que Estados Unidos debería haber dejado que Bin Laden fuera enterrado en una de sus muchas bases de operaciones, mientras que otros sintieron que ni siquiera merecía el respeto que le dieron con un entierro en el mar. Junto con la controversia sobre cómo fue eliminado por los Navy Seals, esto persistiría durante años, pero nadie sería realmente capaz de hacer nada al respecto, porque el cuerpo de Osama Bin Laden estaba a millas por debajo de la superficie del océano. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta.
Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.